Cinelando, 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 comenta Game of Thrones, Cinelando, 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 puros tetas, Game of Thrones, Cinelando, Cinelando, Cinelando. La séptima temporada de Game of Thrones arrancó con el capítulo Dragonstone, dirigido por Jeremy Podeswa, y arrancó con todo. La temporada arranca con una escena pre-créditos con Arya adoptando la cara de Walder Frey, que lo venía a asesinar en la fin de la temporada pasada, acá hace el gancho, y Arya adopta su apariencia para asesinar a sangre fría a toda su familia, envenenando el vino que estaban tomando. Y termina la escena con una brutal línea en la que parece más Jaqen H'ghar por el modo de actuar y de hablar que la niña inocente que conocíamos del comienzo de la serie. Luego llegan los clásicos créditos iniciales, esta vez con la novedad de la inclusión de la Ciudadela, que es donde se va a desarrollar la trama de Sam, y le sigue un espectacular gran plano general donde vemos avanzar a los White Walkers, esta vez con la inclusión de Gun Gun, ya como White Walker también, un plano bastante triste, pero está buenísimo. Y decís, arrancaron la temporada con todo, porque ya que incluyen a los White Walkers en el primer episodio, está bueno para recordar el peligro latente y tratar de volver a poner al espectador una sensación de tensión, ya que los White Walkers vienen acercándose al muro desde el final de la segunda temporada, o sea, llevan 6 años caminando y todavía no llegan. El que sí llega al muro y sin caminar es Bran, irónicamente, y Bran llega bastante cambiado con respecto a las últimas veces que lo vimos, llega mucho más inmerso en su nuevo rol como el cuervo de 3 ojos, y es muy interesante verlo de esta forma y me genera mucha expectativa por lo que pueda lograr a futuro. Luego vemos una escena donde Jon imparte justicia, que se vuelve a lucir en esta escena Lady Mormont, que todos quisiéramos poder votarla como presidenta. Y es una escena muy buena gracias a los diálogos que tiene. Jon tiene una discusión bastante frontal con Sansa. Está muy bien hecha porque cada uno de los personajes tiene buenas motivaciones para pensar y opinar de la forma que lo hacen. Cada uno tiene sus buenas razones y a su manera los dos tienen razón. Así es que se genera un buen conflicto y algo de mucho interés para el espectador. Sansa, que comenzó siendo una niña súper inocente, ilusa, pasó por todos los maltratos de Joffrey, pasó por todos los maltratos de Cersei, pasó por todos los maltratos de Ramsay. Entonces ahora es mucho más vengativa y desconfiada. Jon es un poco más complicado su arco de transformación, porque en definitiva también sigue tomando algunas medidas que quizás no sean las más populares, si bien acá lo terminan apoyando, y esto fue lo que le costó que lo traicionaran y lo mataran en la Guardia de la Noche al final de la quinta temporada. Jon piensa en lo que hubiera hecho su padre y termina impartiendo justicia de un modo muy propio de Eddard Stark, tomándole lealtad a un niño y una mujer, tratando de limpiar los errores de sus padres. Sansa le advierte a Jon del peligro de cometer los mismos errores que su padre y todos sabemos los dolores de cabeza que eso le costó, y Jon se muestra bastante seguro de sí mismo, pero igual tiene un muy buen diálogo en el que le dice a Sansa que si lo va a contradecir no lo hagan público porque debilita su figura. Por cómo fue el desenlace de la batalla de los bastardos, era esperable que Sansa hubiera arreglado un matrimonio con Littlefinger, y me está llamando bastante la atención que no se haya revelado claramente eso hasta ahora, por lo que me hace sospechar que pueden haber arreglado otra forma, y yo estoy pensando que quizás ella le prometió que si recuperan el reino le da cierta porción del territorio, y por cómo viene más o menos enfrentándose con Jon y cómo puede evolucionar eso, creo que puede terminar bastante mal más adelante. Siendo que en Game of Thrones no tenemos un límite seguro de hasta dónde podemos pensar que pueden llegar las cosas. Luego sigue otra gran escena basada en diálogos, en este caso uno entre Cersei y Jaime, donde Jaime ve lo peligroso que se está convirtiendo Cersei y duda bastante de su salud mental o de que verdaderamente sea consciente del riesgo en el que están. Él le dice que la gente lo ve como lo que está fea para ellos, la verdad. Y ella, con lo que hace en la siguiente escena, le demuestra que no le falta tanta noción de la realidad. Es muy buena también la transformación en cada uno de estos personajes. Si bien Jaime de las últimas temporadas viene teniendo un rol bastante pasivo, Cersei parece haber cruzado todo el límite de la locura. Incluso reconoce a su hijo, Tommen, que se suicidó. Por primera vez hace una mención al hecho y lo toma como una traición por cómo se había comportado con ella, y parece querer solucionar el tema del heredero buscando otra persona y no su hermano con quien ella tuvo los 3 hijos. En la siguiente escena se revela el plan de Cersei de armar una alianza con Euron Greyjoy,
para poder tener uso de toda su flota naval. Y tienen una escena entre los tres que también está Robert Strong, donde se sacan chispas, la verdad, con los diálogos que tienen, son buenísimos. Acá es donde más se lucieron los guionistas. Euron le tira muy buenas indirectas a Jaime que están muy bien dirigidas y no son solamente frases para decir ¡pah! Lo que le dijo, sino que tienen un valor narrativo y están reflejando algo, están transmitiendo algo. No son solamente con un fin para que las focas aplaudan, digamos. En esta escena Cersei le exige a Euron una prueba de lealtad, también haciendo un poco de caso a lo que decía Jaime, de que en realidad Euron había sido un traidor a la corona en su momento, especialmente a los Lannister. Cersei le exige entonces esa prueba de lealtad y no queda descartada la posibilidad de que a fin de cuentas lo termine traicionando ella a Euron, como mi ex. Euron le dice que le va a traer esa prueba de lealtad y en un primer momento uno pensaría quizás en Tyrion, pero Tyrion es un personaje muy importante, es un personaje muy grande, en el sentido figurado, dentro de la serie. Entonces no sería una resolución justa que un tercero, como es Euron Greyjoy en este caso, resuelva el conflicto entre Tyrion y Cersei, por lo cual apuntaría a algo menor. También sería esperable que trajera uno de los dragones, quizás. En los libros él cuenta con el cuerno dragón, se llama, que quien lo use puede dominar a los dragones. También en el libro se dice que quien use el cuerno dragón morirá en el acto. Todo esto muchísimo antes de que salga a la luz esta alianza, porque no llegó tan lejos todavía el libro. Pero creo que esa oferta de lealtad va a ir más por el lado de entregarle quizás alguna de la lesbiana de arena. En la ciudadela vemos el día a día de Sam, que está como aprendiz de Maestre. También vemos en un segundo a quien parece ser Jorah Mormont. Y por primera vez en la serie utiliza el recurso de un montaje que está muy bien aplicado acá para comprimir en poco tiempo de pantalla muchísimo tiempo narrativo y hacer que el espectador verdaderamente tome esa idea de rutinario, de reiterativo, de lo que es la vida de Sam ahí en la ciudadela y de cómo se está hartando de eso y verdaderamente quiere llegar a Maester y llegar a acceder a esa sección prohibida de la biblioteca. Él logra colarse, saca algunos libros y se entera que en Rocadragón, Dragonstone, donde llega Daenerys al final del capítulo, puede haber una cantidad gigantesca de dragón que es lo que precisan para combatir a los White Walkers. Esto va a generar que Jon tenga que contactarse con Daenerys. Sam ya le escribe a Jon. Y también creo que puede hacer que las cosas terminen bastante mal para Sam en la ciudadela, porque es muy seguro que van a descubrir que él estuvo ahí y que lo castiguen de alguna forma, seguramente con la muerte o algo peor incluso. El recurso del montaje me pareció muy valioso, eficiente y original, dado que recién en la séptima temporada de la serie se usa por primera vez y muestra lo permeable que puede ser el estilo audiovisual de la serie con tal de adaptarse a cada momento. No es como House of Cards, que siempre digo que se mantiene siempre dentro del molde que estableció desde el primer capítulo. Y en la siguiente escena aparece Ed Sheeran, que como ya tuvo sexo con todas las mujeres en la tierra, ahora va a atacar en Westeros. Y es una escena bastante extraña, a mí me resultó inquietante porque arranca con una fotografía muy bella, está muy bien iluminada esa escena. Es una escena bastante agradable, amena, positiva. Y es raro eso en Game of Thrones. Hemos aprendido a desconfiar, entonces estaban ahí teniendo un diálogo muy lindo, portándose bien uno con el otro. Y yo pensaba, ¿en qué momento van a tratar de violar y matar a Arya? ¿En qué momento puede pasar algo de eso? Y por suerte al final no pasó. Es una escena que puede que pase así nomás en la serie, o quizás presenta una opción para que Arya los acompañe a esta banda de guerreros a King's Landing y tenga una especie de cambio más humanizante. Después de haber matado a sangre fría a 40 y pico de personas en los castillos de los Frey, podría tener cierta vuelta a la inocencia y a la humanidad, como vemos que pasa con otro personaje en este capítulo, que es el perro. Y hay que ver verdaderamente en qué dirección va eso. Lord Beric Dondarrion, Thoros de Myr y el perro encuentran una cabaña donde deciden pasar la noche. La escena comienza filmada como si fuera casi una película de terror. Yo sentía, no vayan a esa cabaña, va a haber que tratar de matarlo, va a pasar algo, la van a pasar mal, no vayan. Como está filmado de la perspectiva del perro, al saber cómo termina la escena, cómo era su vínculo con esos personajes, entendés verdaderamente lo que representaba esa cabaña. Ella sabía qué cabaña era y por eso le atemorizaba un poco volver ahí. Él tiene un gran cambio personal a lo largo de esta escena que motiva que termine teniendo como una crisis de fe en la que logra ver en las llamas de un dios que él no cree y termina dándole una sepultura apropiada a esa familia de la cual él se siente responsable de la muerte. Ya no es el asesino a sangre fría de las primeras temporadas, sino que ha tenido un gran arco de transformación, casi todo condensado dentro de esta misma escena, de una forma muy motivada, muy bien llevada a cabo, muy bien ejecutada. La verdad me pareció buenísimo. La verdad me pareció una gran escena que consistía básicamente en gente hablando, estaba muy bien llevada a cabo. Y Daenerys sigue caminando con cara de póker, media quietita, sin decir nada ni hacer nada, y llega a un castillo. Curiosamente,
abandonado, no hay ningún borracho tirado por ahí que trate de matarla ni nada. Lo encontró todo muy fácil, llega, se sienta y dice, vamos a comenzar, y ahí termina el capítulo. No me gusta mucho este favoritismo que demuestran los creadores de la serie por Daenerys, donde a todos los personajes se le complica todo y ella tiene muy fácil muchas de estas cosas. Llega así caminando y toma posesión de un castillo sin el más mínimo problema, inconveniente ni nada. En resumen, creo que es un comienzo de temporada muy sólido, me deja muy tranquilo, ya que desde que la serie avanzó a los libros venían siendo muy irregulares a mi entender. Había muchas cosas que eran muy hechas en modo fanservice. Eran personajes que estaban todo el tiempo haciendo cosas que no eran coherentes con cómo venían siendo los personajes hasta entonces. No había un cambio motivado y siempre terminaban todo con un chiste o alguna frase para que la gente dijera ¡Pah! Sin ser coherente con la narrativa de la historia. Y acá está todo muy bien hecho. Vemos mucho cambio en los personajes. Los diálogos entre cada personaje dan a conocer muchísimo de cómo piensa ese personaje, cómo actúa, agregan mucho a la narrativa. Son muy buenos, tienen las palabras justas, no les sobra nada, son muy entretenidos e interesantes. El estilo de dirección de Jeremy Podeswa también agrega bastante. En escenas donde básicamente solo tiene gente hablando, busca filmarlo de una manera para demostrar distintas cosas. Cuando el perro está cavando la tumba para estos dos granjeros muertos, se le suma a Thoros de Myr, con quien ya tuvieron un acercamiento en la escena anterior y terminan cavando juntos. Entonces él hace un gran plano general donde ellos parecen mucho más unidos, están mucho más cerca y son ellos contra lo vasto del lugar donde están, con el peligro que sabemos que hay en esa zona. En la escena entre Jaime y Cersei también hace unos planos contrapicados donde vemos a los personajes como disminuidos. Cuando Jaime habla de que son el bando menos favorecido, que tiene menos esperanza ahora mismo, aparecen más vulnerables ante la cámara, aparecen más aislados también porque están perdidos en una zona del cuadro. Y cuando Jaime le habla de unirse, ahí es cuando pasa de un plano medio a un plano medio cerrado y los muestra más unidos. Tiene ese tipo de cosas que hacen mucho más interesante la narrativa audiovisual de la serie y la aportan pila. Como ya dije, es un comienzo muy sólido para esta temporada, me deja muy expectante y este es el Game of Thrones que me gusta ver. No es el de la violencia gratuita que venía haciendo últimamente, no es el de tetas y sexo porque sí, por todas partes. No hubo nada de eso en este capítulo. Hubo mucha estrategia, mucho diálogo bien hecho. Se basaron en la verdadera esencia de esta historia. Mi calificación final es de 5 Nando. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en este nuevo Cinenando. Como ya dije, voy a ir comentando cada uno de los capítulos de esta nueva temporada de Game of Thrones. Y si te gustó, dale like, suscríbete, dale me gusta a la página de Facebook que está abajo. Y nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias.